Hola, buenas noches, soy Salvador Rivera, bienvenidos una vez más al León de Judá, Ministerio de Transformación. Es un placer para mí saludarlos hoy, última sesión, último discipulado del año, y qué mejor forma de cerrar este maravilloso 2020, año que ha sido de crecimiento, de transformación, que ha sido un año de mucha bendición para este ministerio y para las familias que nos acompañan en esta búsqueda continua del Señor. ¿Qué mejor forma de cerrar este año, estas sesiones, que con el capítulo 4, o digamos con la sesión número 4 de este discipulado acerca del origen de nuestra fe? Nuevamente es un placer para mí presentarles a un amigo mío ya de muchos años, que es un tremendo conocedor de la palabra, que además yo quiero mucho a él, a su familia, y que hoy los bendigo por toda la ayuda, por todo el amor que le dan a este ministerio, a él, a su familia, a su grupo de estudio. Hoy los voy a dejar nuevamente para cerrar este año con broche de oro. Ponte las pilas para que tomes nota de lo más posible, y los dejo con mi hermano, con mi amigo Javier Galaviz. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo. Es para mí un placer, es para mí un honor poder estar hoy compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Antes que cualquier otra cosa, le quiero agradecer a mi Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que me ha permitido estar aquí en este lugar, pudiendo compartir estas verdades, estas cosas que estamos viendo aquí. Ya llevamos 3 sesiones, hoy vamos a terminar, va a ser una conclusión muy hermosa. Así que le doy gracias a mi Padre que me ha permitido estar en este lugar. Obviamente yo quiero darle un agradecimiento especial a mi esposa, a mis hijas, que ellas me han apoyado en todo este caminar, que están ahí en casa. Así que muchas gracias, Erika, muchas gracias a mis hijas que están ahí apoyándome también. Y gracias también a su pastor, a mi amigo, el pastor Salvador Rivera, un hombre con un corazón de pastor tremendo, a él y a toda su familia. Así que pues miren, vamos a comenzar, porque si no luego se nos va el tiempo y terminamos un poco tarde. Saque sus apuntes, traiga su cuaderno, traiga su Biblia. Recuerde, estamos en un discipulado, donde vamos a ver varios detalles, varias cosas, para que usted vaya apuntando, haga sus notas. Yo me imagino, no lo sé usted, pero yo me imagino que al menos una pregunta usted tiene, que le ha dado pena preguntar por Facebook. Bueno, pregúntele a su pastor, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con esto, ¿qué le parece? Entonces, tráigase de su pluma, su cuaderno, su Biblia, ¿ok? Y vamos a empezar. Bueno, le quiero enfatizar algo rápidamente. Lo que hemos expuesto en esas 3 sesiones es una información general, una información, vamos a llamarle de carácter básico, sí, básico, ok. Solamente pusimos las bases de temas que son mucho más amplios y profundos, ¿sí? Para que usted continúe nutriendo su fe y fortaleciendo el fundamento. Ok, esto fue algo, solamente una base. Usted tiene la misma Biblia que yo, así que sigue estudiando usted su Biblia. Ahí es donde va a encontrar todas las respuestas. Muy bien, estamos finalizando la mirada hacia el pueblo de Israel a través de ¿qué? No a través de fábulas, no a través de otras cosas, sino a través de nuestra Biblia, ¿verdad? Hemos visto ya desde Génesis, qué impresionante, ¿no? Ya le dimos la vuelta, ya nos fuimos desde Génesis hasta Apocalipsis, y ya nos dimos cuenta que no habla de otra cosa, habla del pueblo de Israel.
Claro, usted ahí va a encontrar promesas, va a encontrar advertencias, va a encontrar experiencias también, va a encontrar muchas otras cosas, pero el centro de nuestra Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está hablando de un pueblo, del pueblo de Israel. ¿Okay? Hemos comprobado hasta el día de hoy que todos los libros fueron escritos por personas del pueblo de Israel. ¿Sí? Hasta ahorita, a grandes rasgos, eso es lo que hemos comprobado. Entendimos que las palabras de Dios fueron dichas y entregadas al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? ¿Se acuerda cuál fue la reacción cuando escucharon la voz de Dios? No, ya no nos hables más, que háblanos a través de Moisés, porque una palabra más tuya y yo creo que ya no vamos a vivir, a sobrevivir. ¿Sale? ¿Se acuerda de eso? Ahí lo vimos ahí en Deuteronomio. Perdón, en Éxodo. ¿Cuál es Deuteronomio? En Éxodo. ¿Ok? Entonces, ahora sabemos que el pueblo elegido de Dios es Israel y sigue siendo Israel. Hoy, 2020, a punto de finalizar este año, el pueblo de Dios escogido por Él sigue siendo Israel. Conocimos también, ¿se acuerda?, los principales pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿sí? Y aprendimos que Dios eligió a ese pueblo de Israel, al cual Él no ha abandonado, ¿ok? Porque si Dios abandonara al pueblo de Israel, entonces sería un Dios que no cumple su palabra. Pero usted y yo sabemos que tenemos un Dios que cumple su palabra, ¿verdad? Sus promesas. Entonces, por lo tanto, Dios definitivamente no ha abandonado a su pueblo de Israel. Bueno, entonces, hoy veremos 4 puntos más, con la ayuda de Dios. Vamos a ver estos 4 puntos que nos van a ayudar a entender mejor por qué estudiamos estas 3 semanas, por qué tantos datos históricos, por qué tantos datos de la Biblia, por qué tantas citas, por qué le tuvimos que dar toda la vuelta a la Biblia. ¿Para qué? Bueno, vamos a llegar a un punto muy, muy importante. ¿Ok? Punto número 1, y le voy a platicar un poquito de la historia del exilio de Israel. ¿Se acuerda? Abraham, Isaac, Jacob, José, el pueblo llega a Egipto y entonces ahí se juntan, son 70 personas las que entran y salen alrededor de unos 3 millones de personas, ¿verdad? Entonces de ahí forman hacen la nación física de Israel, ¿ok? Y después viene la época de los jueces, la época de los reyes. Después vimos que debido a la desobediencia del gran rey Salomón hay una división en el reino. Entonces el reino del norte, que eran 10 tribus, son conquistadas por Asiria, que algunos se van hacia el reino del sur, donde está Judá y Benjamín y la tribu de Leví. Y después, más adelante, 200 años aproximadamente más adelante, la tribu de Judá también fue conquistada por primeramente Babilonia, después por Persia, después por Grecia y finalmente por el Imperio Romano. ¿Ok? Muy bien, el Imperio Romano obviamente tenía un poder político sobre Israel. ¿Qué quiere decir? Que ellos gobernaban absolutamente todo. Lo único que les dejaron gobernar a ellos con cierta libertad, vamos a ponerle así, libertad, fue su creencia religiosa. ¿Por qué? Porque era denominaban una religión ancestral, por eso les daban cierta libertad, y esa libertad religiosa, esos asuntos religiosos, los controlaba un grupo llamado el Sanedrín, que era compuesto de 70 judíos, pero que desgraciadamente en estos tiempos del Imperio Romano, pues bueno, obedecían a las órdenes o a los intereses del gobierno romano, del Imperio Romano.
Entonces, vemos que el Imperio Romano está gobernando en el tiempo de Yeshua también, y se acuerdan, vimos que el que se levantara Yeshua y que hacía milagros y todo, entonces eso le causó mucho temor a cierto grupo de judíos del Sanedrín, por el cual decían, no, pues mejor que muera uno a que nos enfrentemos a unos problemas más graves con el Imperio Romano. ¿Ok? ¿Se acuerda usted de eso? Ahí véalo en sus notas y va a ver que ahí lo dijimos. ¿Ok? Entonces vemos por el año 33, 34 es donde la muerte de Yeshua, su resurrección, y de ahí en adelante ahí no se detiene la historia, sigue la historia. ¿Ok? Entonces fueron apareciendo varios sucesos que confrontaron a Roma contra los judíos. ¿Qué es lo que pasa? Mire, el mayor número, el mayor número de seguidores de Yeshua, ¿qué cree usted? Eran judíos. ¿Sí? El 99.9% de los seguidores de Yeshua eran judíos. Recuerde, Yeshua vino a hablarle a sus propios hermanos. Dijo, yo vengo a hablarle primeramente a las ovejas que se me han descarriado de mi redil, ¿sí? A mis propios hermanos, les tengo que hablar primeramente a ellos. Y después vamos a ir hacia los demás. Entonces, por eso es que el mayor número de seguidores de Yeshua eran judíos. ¿Y qué cree usted? ¿Que al ser seguidor de Yeshua abandonaban su judaísmo? No, definitivamente no. Seguían practicando su judaísmo, pero ahora ya estaban completos. ¿Por qué? Porque ya tenían la enseñanza de Yeshua, el Mesías. ¿Ok? Entonces, hubo varios movimientos después de la muerte de Yeshua, que confrontaron al pueblo de Israel, o también le podemos llamar ya en este tiempo a los judíos. Recuerde, los judíos en este tiempo es el remanente de las 12 tribus. Todo se concentra en Judá, en los judíos. ¿Ok? Entonces hoy podemos hablar de judíos, ¿sale? Entonces había unos choques tremendos. ¿Por qué? Porque como el movimiento de los seguidores de Yeshua iba creciendo y creciendo y creciendo, estaba afectando a los intereses del pueblo de Roma. ¿De qué manera podía afectar a los intereses del pueblo romano? Pues mire, el pueblo romano tenía una lista tremenda de dioses, a los cuales se tenía que idolatrar, se tenía que dar tributo. Es más, al César le tenían que llamar a Dios también. Pero como el pueblo judío no era politeísta, sino era monoteísta, creía en el único Dios verdadero, entonces, ¿qué pasaba? Les daban oportunidad, pero como ese movimiento se fue creciendo tanto, entonces había choques. Ellos no se inclinaban ante los dioses de Roma. Entonces hay un dato muy importante en el cual ocurre un gran incendio en Roma, y entonces el emperador dice, pero ¿por qué me ha pasado esto? ¿No? ¿Por qué ha pasado en mi imperio que destruyó una gran parte de Roma? Entonces él le echa la culpa a quién cree. Sí, le echa la culpa a los judíos. Sí, dice, ellos porque no adoran a mis dioses, ellos porque están creciendo en número, entonces ellos son los culpables, aunque ellos obviamente no fueron los culpables. ¿Ok? Y entonces ese es un dato, pero hay muchísimos más. Yo le doy uno que es un poco relevante. Entonces, por lo tanto, estaba creciendo un odio infundado hacia el pueblo judío. ¿Ok? Entonces, por lo cual, el pueblo llegó a un grado tal que Roma denominó al pueblo judío como un traicionero al imperio romano. ¿Qué quiere decir? Tú ya no eres grato para este imperio. ¿Okay? Llegó a ese grado. Mire, en el año 70 nos muestra o nos dice la historia que a tal grado llegó ese odio que el templo
el majestuoso templo del pueblo judío, ¿qué cree? Que fue destruido. Sí, fue destruido a causa de ese odio que había hacia el pueblo judío. Llegó un punto en el año 135 aproximadamente, que ya fue tanta la persecución hacia el pueblo judío, que estaba creciendo que el número de seguidores de Yeshua estaba en aumento. Entonces era tanto el odio hacia el pueblo judío, que en el año 135 termina en una catástrofe tremenda, una matanza tremenda de nuestros hermanos judíos. Sí, y ellos son desterrados de su tierra. Sí, los sacaron de Jerusalén, los mataron. Y mire, le voy a dar este dato. En este momento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un libro que se llama, o una compilación de los rollos que se llama Tanaj, en donde está, dijimos que es la Torá, los profetas y los demás libros, ¿verdad? Pero en ese momento los escritos apostólicos con los cuales se cuenta es únicamente, tenemos las cartas de Pablo, tenemos algunas otras cartas, tenemos los evangelios, ¿sale? Entonces, en estos evangelios no se narra, o podemos decir que fueron escritos hasta antes del año 70, ¿ok? ¿Por qué tenemos esa certeza que fueron escritos hasta antes del año 70? ¿Por qué? Porque ninguno de esos libros nos está narrando la destrucción del templo. ¿Usted cree que si el templo significaba lo que significaba para el pueblo judío, si ellos hubieran vivido la destrucción de ese templo, claro que lo hubieran narrado, pero ellos no la narraron? Por lo tanto, que tenemos la certeza que todos esos libros son escritos hasta antes del año 70. ¿Okay? Roma persiguió e intentó acabar con el movimiento creciente de Jesús, el Mesías. Roma mata a los principales líderes, a los apóstoles, a Pedro y a Pablo, por ejemplo. Esto sucede antes del año 70. Esto sucede hasta antes del año 70. ¿Qué va pasando? Los líderes del movimiento de Jesús, del movimiento de Jesús, el Mesías, se está quedando sin líderes. Sí, se está quedando sin líderes que conocedores de la palabra. ¿De qué palabra? Conocedores de la Torá, conocedores del Tanaj. ¿Sale? Y a este grupo también se le empiezan a añadir, ¿qué cree? No solamente judíos, se empiezan a añadir también todos los demás, romanos, babilonios, griegos, etíopes, de todos se empiezan a agregar a este movimiento. Entonces, punto importante, dijimos, Roma destruye el templo del pueblo judío en el año 70. Hay una persecución tremenda hacia el pueblo judío, ¿sí? No estamos hablando todavía aquí de los cristianos, estamos hablando del pueblo judío, es perseguido. Jerusalén es devastado. Mire a qué grado llega esto. Esto en verdad es un gran dolor. Mire, llegó a tal grado el odio al judío que Jerusalén dejó de llamarse Jerusalén y le pusieron el nombre de Aelia Capitolina, ¿no? Y a Judá le pusieron el nombre de Filistina. Filistina, ¿para qué o cómo? ¿A qué le suena Filistina? Okay, Filistina, para empezar, dijeron, ¿quién ha sido el peor enemigo del pueblo de Israel de todos los tiempos? Entonces buscaron en los libros y dijeron, los filisteos. Ok, entonces vamos a recordarle a este pueblo judío, le vamos a recordar todo tiempo. Y entonces pusieron a Judea, le cambiaron el nombre a Filistina, lo que hoy se conoce como Palestina. Muy bien, entonces, desde entonces los judíos se comenzaron a esparcir por todo el mundo. ¿Por qué? Porque había una persecución tremenda hacia ellos. Los líderes más importantes fueron muertos, fueron asesinados. ¿Okay? Los líderes más importantes de este movimiento. Por ahí quedó Juan
¿sí? Que Juan, a causa de esta persecución, él huye hacia los montes y desde ahí tiene la visión que le dio ese ángel del libro que hoy conocemos como Apocalipsis, que según la historia nos dice que fue escrito aproximadamente por el año 90 después del Mesías. Ok, bueno, se agregan miles a la fe de los judíos creyentes en Yeshua, personas de origen no judío en gran manera. Este movimiento tan grande se empieza a tomar muchos seguidores, pero ya no solamente son de origen judío, ya no solamente son de Israel. Ahora empiezan a acercarse más y más y más personas, pero a grados tremendos, no por cientos, por miles. Por miles, sí, lo está escuchando usted bien, por miles se comienzan a acercar a la fe de los judíos que creían en el Mesías Yeshua, ¿ok? Ok, entonces, debido al odio generado de Roma hacia los judíos, los creyentes en la fe de los judíos trataban de no ser identificados con los judíos y se empezaron a distanciar. Mire, le voy a explicar esta parte que es muy, muy importante. Como había un odio hacia lo que representaba la identidad judía, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo vengo de Etiopía, ¿no? O yo vengo de Roma. Y entonces yo creo en lo que yo me acerco a la fe de ese grupo de judíos creyentes en el Mesías, ¿sí? Ellos no han dejado su judaísmo ni su judaidad, no han renunciado a ella, y entonces yo creo en lo que está pasando ahí. ¿Y cómo vemos esto? Lo voy a leer un poquito más adelante, le voy a dar un adelanto ahorita, pero lo vemos en el caso de Cornelio, todo el mundo lo conoce en la Biblia. ¿Ok? Que era un romano que fue lleno del Espíritu. Pero ahorita le voy a hablar de eso. Entonces, había un odio generado. Entonces, ¿qué pasa? Los que eran de otros lados querían ir a la sinagoga, querían ir a leer los rollos de la Torá o de los profetas, pero eso estaba como identificado que eso era de una identidad judía. Entonces, al traer o al leer o al guardar el séptimo día, decían: ¿tú por qué guardas el séptimo día? Tú eres judío. Y decían: no, yo no soy judío, yo soy judío de veras, ¿no? Entonces empezaban a pasar ciertas cosas. El Imperio Romano no distinguía quién era judío y quién no. ¿Okay? Para el Imperio Romano decía: bueno, yo te veo que estás guardando ciertas cosas del séptimo día, entonces para mí tú eres un judío. No, yo no soy judío, yo soy romano, yo soy de Babilonia, yo soy etíope y quiero seguir la fe de ellos. Yo no soy judío. No, tú estás haciendo cosas de judíos, por lo tanto eres judío, y entonces el mismo odio que hay hacia el judío, también ese mismo odio va hacia ti. No me importa si eres etíope o egipcio o lo que sea, tú estás haciendo esas cosas judías, entonces por lo tanto también tú vas a pagar lo mismo. Mire, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Mire, le voy a enseñar un libro como este. Este es un libro que se llama Tanaj, ¿ok? Este es una Biblia Tanaj. ¿Qué tiene de diferente esto con mi Biblia? Esta es mi Biblia, esta es una Biblia que está desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ok? Entonces, como esto representaba, vamos a ponerlo en este punto, como esto representaba algo judío, ¿sí? Si yo salía en ese tiempo, vamos a pensar que en ese tiempo había libros, ¿no? No había libros, había rollos. Vamos a poner eso. Si yo salía a la calle con este libro que decía Tanaj, entonces yo salía, entonces iba caminando, ¿no? Entonces decían: miren, ese trae una cosa judía, trae un Tanaj. Él es judío, ¿no? Él es un traidor a la patria. Entonces decían: no, yo no soy judío, yo nada más estoy leyendo este libro, pero yo no soy judío. No, usted es judío. Así que, cuello también usted.
A ese nivel llegó la persecución. Por eso más adelante usted va a entender algo más que le voy a explicar. ¿Ok? Bueno, entonces a partir de ese momento empieza a haber un divorcio, ¿ok?, entre el judaísmo, entre los seguidores de Yeshua, que son judíos, y empieza a haber un divorcio entre ellos y los que son seguidores de Yeshua, pero que no son judíos. Empieza a haber una separación, o lo que llama el maestro Isaac Bonilla, un divorcio entre el judaísmo y el cristianismo. Se empiezan a separar cada uno, ¿ok? Es decir, estaban perdiendo la identificación, ¿ok?, con los judíos del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Sí quiero creer en lo tuyo, pero no porque me van a perseguir, y la verdad es que no quiero que me persigan. Aprecio un poquito más mi vida. Bueno, eso les duró poco el gusto, ¿no? Bueno, punto número 2. Vamos a hablar del Tanaj de Israel y los escritos apostólicos al Antiguo y al Nuevo Testamento. Se lo prometí desde la primera clase, ¿no? Le dije quién le cambió el nombre, con qué interés le cambia el nombre, por qué no se llama así el día de hoy, ¿ok? Bueno, a mediados del siglo II se comienzan a establecer cánones que terminarían siendo dogmas de fe o interpretaciones de los hombres no judíos o alejados del pueblo de Israel a lo largo de los siglos. Fue entonces que se le llamó al Tanaj como Antiguo Testamento. Mire, ahí hay una diapositiva que dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Mire, ¿qué quiere decir? A mediados de ese siglo II, como ya hay un rechazo hacia lo que representa la identidad judía, ¿por qué? Porque Roma comienza a llamar a todo el pueblo judío como traidor de la patria. Es más, si usted se va y se mete un poquito más a la historia, va a ver que simplemente por ser judío tenía que pagar un impuesto que se llamaba Fiscus Judaicus. Así se llamaba, Fiscus Judaicus. Es un impuesto simplemente por ser judío. ¿No? Qué impresión. Y entonces el emperador o el gobierno romano no identificaba quién era judío y quién no. Él decía, si tú haces cosas judías, eres judío y punto, y me vas a pagar este impuesto, ¿no? Entonces imagínense, y no era impuesto por la familia, era impuesto por cada persona, y eran cuotas impagables. Si usted se queja de pagar una tenencia o de pagar un refrendo, no, espérese, no, esto era impagable, ¿ok? Entonces por eso es que los creyentes en la fe de los judíos, en el Mesías, empezaron a querer distanciarse. Y como le dije hace rato, si usted traía y leía o se reunía en una sinagoga a leer los rollos de la Torá, de los profetas, aunque usted fuera de Babilonia, de Roma o de otro lugar, a usted le decían, usted es judío, así que pague lo que tiene que pagar a Roma. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Le dijeron, bueno, tenemos que desidentificar las cosas de los judíos porque queremos seguir creyendo en la fe de Jesús, ¿ok? Entonces, mire, ¿se acuerda que le dijimos a la compilación de libros del Antiguo, de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, que dijimos que son los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, después los profetas y los otros escritos como son Salmos, Proverbios, Lamentaciones y Cantar de los Cantares? A toda esa compilación se le llamó Tanaj. Muy bien, entonces como Tanaj representaba a una identidad judía, entonces ¿qué fue lo que pasó? No podemos seguir llamándole Tanaj a ese libro, vamos a cambiarle el nombre. ¿Cómo le cambiamos el nombre? Entonces por ahí aparecieron algunos líderes que buscaban poder, y vieron que este movimiento de los seguidores de Jesús estaba creciendo. Entonces dijeron,
vamos a cambiarle el nombre. Sí, vamos a cambiarle el nombre y vamos a desestimar lo que está en ese Tanaj. Vamos a desestimarlo. ¿Cómo lo vamos a desestimar? ¿Ok? Vamos a decir que lo que está en el Tanaj es el Antiguo Testamento, pero pues vamos a poner algo nuevo, algo nuevo. Entonces por eso dijeron Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Sí? Haciendo alusión a que como es antiguo, ya no sirve. Como es antiguo, está abolido. Es antiguo, mira, mejor busca lo nuevo. Entonces empezaron a hacer unas alusiones de decir, miren, el Dios del Tanaj o el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Entonces empezaron a sacar ciertas cosas de contexto del Antiguo Testamento para decir que Dios era malo, el Dios del Antiguo Testamento era malo, pero el Dios del Nuevo Testamento era bueno, para que entonces tú ya no leyeras el Tanaj o el Antiguo Testamento. ¿Cómo qué cosas? Mira, está muy sencillo. Decían, por ejemplo, mira, el Dios del Antiguo Testamento es malo, mira, alguien pecaba y entonces moría, entonces Dios lo castigaba. Pero mira, el Dios del Nuevo Testamento, mira Jesús, ay, le dan una bofetada y pone la otra mejilla, ¿sí? Mira cuánto amor. Entonces empezaron a hacer una división para poder decir, eso es malo, eso es antiguo, ahora vamos a leer el Nuevo Testamento. Y ahí fue donde donde se hizo esa división, que hasta el día de hoy, en muchos lados, se sigue diciendo, ¿no? Cuando usted conoce de Dios por primera vez, yo no sé usted, pero ¿qué es lo que usted comenzó a leer cuando empezó a conocer de Dios? ¿Comenzó a leer Génesis? No, usted comenzó a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y por qué le dijeron Juan? Es que en Juan hay 100 promesas para ti, arrebátalas y ve por ellas, ¿no? Bueno, y no es que no estén, no es que no existan, no es que no sean, claro que son, ahí están. Pero, ¿qué le están diciendo? No leas el Antiguo Testamento porque eso es histórico, eso ya no sirve, eso no tiene nada que ver contigo. Lo que tiene que ver contigo es Jesús, porque Él vino y murió por ti en la cruz. ¿Ok? Y de ahí, todo lo demás. Bueno, ya le dije que eso no puede ser posible. ¿Por qué? Si usted ve su libro como 2 libros, claro que sí. Pero usted yo ya le he dicho, y usted ya lo ha verificado. Toda su Biblia es un solo libro. Es más, mejor no. Este es un solo libro, ¿ok? No hay división, es un solo libro. Usted no puede entender la mitad de este libro, de Mateo hacia Apocalipsis, usted no lo puede entender si no lee Génesis. ¿Ok? Si usted no lee Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Ruth, todos los jueces, no lee los profetas, no lee los salmos, no lee proverbios, usted no va a poder entender las promesas que vienen en la Biblia para usted. No va a poder entender lo que dice Juan, no va a poder entender lo que dice Pablo. Si usted no lee Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y todos los profetas, ¿ok? No lo va a entender. Mire, ¿y qué tiene de diferencia? Mire, yo quise traerle esto para que usted lo viera. Este es un Tanaj, ¿ok? Así dice aquí, Biblia, Tanaj, ¿ok? Pero usted no vaya usted saliendo a correr y meterse ahí a internet y decir, ay, voy a comprar mi Biblia Tanaj. No, mire, Biblia Tanaj, ¿qué dice aquí? Que tiene Torah, tiene Pentateuco, profetas y otros libros. Y este libro no es otra cosa que lo que usted tiene en su Biblia, se lo aseguro. Mire, aquí está, es lo mismo. Mire, le voy a leer para que vea que no es algo distinto. Le voy a leer aquí del segundo libro de Samuel, de este Biblia o de este libro que es Tanaj, ¿ok? Comparado con lo que yo tengo aquí en mi Biblia. Y si dice algo distinto, usted júzguelo. Segundo libro de Samuel, dice, sucedió después de morir Saúl que David había regresado a atacar a Amalec y permaneció David en Siclag 2 días. Fue el día tercero que aquí un hombre vino del campamento de Saúl, sus vestidos estaban rasgados y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó junto a David, se echó a tierra y se prosternó. Eso es lo que dice este libro. Ahora, mire, es su Biblia, la que usted tiene en casa. Que yo tengo también,
Segundo libro de Samuel dice: después de la muerte de Saúl, cuando David regresaba de golpear a Amalek, sucedió que David se detuvo 2 días en Siclag, y al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con sus vestidos rotos y tierra sobre su cabeza. Y ocurrió que cuando llegó ante David, cayó en tierra sobre su rostro y se postró. ¿Dice lo mismo? Exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Qué le quiero enseñar con esto? Mire, hay muchas personas que desestiman su Biblia. Hay muchas personas que van a desestimar su Biblia. ¿Por qué? Porque se han encontrado con la historia que dicen: mira, es que le cambiaron el nombre, y mira esto, y mira aquello. Sí, pero Dios permitió que usted tenga una Biblia en sus manos. Esto no es para que usted salga corriendo. Es que el maestro dijo que se llamaba Tanaj y no se llamaba Antiguo Testamento. No es para que usted salga corriendo a comprarse un Tanaj. ¿Ok? ¿Sale? Un Tanaj lo tiene usted en su Biblia. Pa' pronto. ¿Sale? Más, póngala aquí, mire. Le voy a dar una sugerencia. A ver si usted quiere, si no, no. ¿Ok? Mire, por ejemplo, aquí donde empieza el Antiguo Testamento. Mi Biblia dice Antiguo Pacto, Viejo Pacto. Bórrele aquí y póngale Tanaj. Listo, asunto arreglado. Usted ya tiene un Tanaj en casa. ¿Ok? ¿Sale? Muy bien. Mire, entonces, lo importante de aquí, no vea su Biblia como 2 libros. ¿Ok? Eso es lo que se intentó hacer hace un poquito, como unos 2000 años atrás. Se intentó hacer que usted viera su Biblia como 2 libros separados, como libros que no tienen uno que ver con otro. ¿Ok? Pero hoy le decimos: hey, no es así. Su Biblia es una sola historia, ya lo vimos, que nos habla del pueblo de Israel, ¿verdad? Desde la concepción, desde Abraham, Isaac, Jacob, hasta la destrucción, y viene la restauración. Eso está buenísimo, ahorita vamos a ver. Bueno, entonces, hasta aquí cerramos la parte histórica, ¿ok? ¿Sale? Vemos a un pueblo judío que ya está dispersado por todos lados. Sus libros, ¿ok? Ya no están tratando de desaparecer lo que tiene que ver con el pueblo judío. Lo están tratando de desaparecer, y bueno, está funcionando. La verdad es que hasta ese momento está funcionando. ¿Por qué? Porque a los judíos, a los que son conocedores de la palabra, conocedores de esto, los están haciendo a un lado. Y entonces quien está arreglando todo esto, ¿qué cree? ¿Usted cree que eran conocedores de los profetas, del Pentateuco, de esos libros? No eran absolutamente nada conocedores. ¿Sale? No eran los líderes como Pablo, como Pedro, como todos los demás apóstoles, habían sido ya asesinados. Entonces está creciendo el movimiento de los seguidores de Yeshua, sí, pero sin líderes conocedores de la palabra, de la Torah. ¿Sale? Entonces, vamos entonces a regresar a nuestras escrituras, ¿ok? Y le quiero recordar lo siguiente: que Dios hizo pactos con el hombre, y que en su fidelidad Dios va a cumplir siempre. Ese es el punto 3, Yeshua el Mesías. Mire, a través de la historia, Dios ha hecho diferentes pactos. El primer pacto que nos enseña las Escrituras es el pacto con Noé. Cuando Dios dice: esta humanidad se ha alejado tanto de mí y solamente encuentro a un justo, y que dice que Noé halló gracia, ¿verdad? Dice: Noé halló gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? Mire, gracia, estamos hablando de gracia en el tiempo de Noé. Entonces la gracia no es de otros tiempos, la gracia siempre ha existido. ¿Ok? Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y entonces lo salvó en ese diluvio. ¿Ok? Y entonces el pacto que Dios hizo fue: no destruiré al hombre más con agua. Entonces después viene el pacto con Abraham, ¿verdad? Que ya lo vimos, que está en Génesis 17:8, que dice le dice que va a haber una pertenencia perpetua de la tierra de Israel
para la descendencia de Abraham. Que dice, te voy a dar una tierra, te voy a dar todo lo que tú, te lo voy a dar en posesión, ¿ok? Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, ¿ok? Hasta el día de hoy. Dice, y seré el Dios de ellos. Ese es el pacto con Abraham. Y le dice en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto fuiste fiel a mi voz, por cuanto escuchaste mi voz y fuiste fiel a mi voz, tuviste fe, ¿ok? Wow. Después viene el pacto con Moisés, o pacto sinaítico, perdón. ¿Ok? Israel es llamado a ser una nación sacerdotal, mediadora entre Dios y los demás pueblos o naciones. Eso usted lo va a encontrar en Éxodo 19:5. ¿Ok? Es donde Dios hace el pacto con Israel. Muy bien, con esa nación en el monte Sinaí, a través de Moisés. ¿Sí? Después el otro pacto, el tercer pacto, es el pacto con David. ¿Ok? El pacto es que el trono de Israel sería para la descendencia de David, de la tribu de Judá. ¿Ok? Esto usted lo va a encontrar en Isaías 11, del 1 al 13. Hay mucha lectura, hermano, así que apúntele para que los lea usted con calma. ¿Sí? Isaías 11, del 1 al 13. Y lo que conocemos como el nuevo pacto, ¿ok? Del cual vamos a hablar ahorita. Ese es el cuarto pacto. Ok. El cuarto pacto, ¿de qué se trata? Hay una diapositiva donde están estas escrituras, estas citas, que es en Jeremías, en Ezequiel y en Isaías, y nuevamente en Jeremías, para que usted las apunte, las lea, las estudie. ¿Ok? Vamos con el primero, que es Jeremías 31. Del 31 al 33, Dios promete al pueblo de Israel que pondrá su palabra, la Torá, en su corazón por medio de su espíritu. Mire lo que dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿Qué nos está diciendo? Recuerde que con Jeremías está diciendo, para ese tiempo en el cual está hablando Jeremías, el pueblo estaba dividido, ¿se acuerda? Estaba el reino del norte, el reino del sur, y entonces fue dividido. Entonces Jeremías, ¿qué está diciendo? Voy a hacer un nuevo pacto con el pueblo de Israel, con el reino del norte y con el reino del sur, con la tribu de Judá. Dice, no será como el pacto que hice con Moisés. No quiere decir que lo esté anulando, lo va a completar, ¿ok? Dice, este pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, que dice, pondré mi palabra, pondré mis instrucciones en su mente, y que dice, y las escribiré en su corazón. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Está hablando de un pueblo nuevo? No, sigue hablando de Israel. ¿Ok? Que en ese momento era un Israel dividido, dispersado, todo el mundo andaba por otros lados. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el mediador de este pacto? ¿Cómo va a lograr unir a ese pueblo? Lo va a lograr unir a través del Mesías, de Israel, el Mesías Yeshua. ¿Ok? Y dice que reinará desde Jerusalén, como lo dice en Isaías 42:6. Ahí lo tiene usted en la lámina. Dice, yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano,
yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo. ¿Para qué pueblo? Para el pueblo de Israel. Y dice, como luz a las naciones. Aquí estamos. Entonces, Jeremías 33, del 14 al 17 nos dice, llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo. Está hablando del Mesías Yeshua. Y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Porque así dice el Señor: nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. ¿Ok? Y eso fue claro. El que va a reinar es de la tribu de Judá, Yeshua el Mesías. Si usted tiene una Biblia de estudio, por eso le digo que se compre una Biblia. ¿Okay? En una Biblia de estudio de la que sea, usted va a ver que en la parte de atrás viene esta información. Viene los reyes del reino del norte, y viene toda la lista de los reyes, y viene de quién era hijo, tal. Y usted va a ver toda la lista de los reyes del reino del sur, y en todos va a ver que todos fueron descendientes de David. Todos. Eso está en su Biblia, no está en ningún otro lado, está en su Biblia. Cómprese una Biblia de estudio, si puede, cómprese una Thompson, son muy buenas. ¿Ok? Bueno, entonces, Yeshua, no lo estoy haciendo comercial, ¿ok? Yeshua confirmó que con él se cumplía este pacto. ¿Dónde lo dice? Vaya usted a Mateo 26, ¿ok? Mateo 26, del 27 al 28, y nos dice, eso usted ya lo conoce, dice, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Y dice, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Todos necesitamos ser perdonados de nuestros pecados a través de Yeshua el Mesías. Aquí algo muy importante. Estamos hablando de 4 pactos, ¿verdad? Que aparecen en su Biblia, no son inventados. Esos 4 pactos no se anulan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El pacto de Noé, que fue el primero, después viene el pacto con Abraham. El pacto con Abraham no vino a decir, bueno, el de Noé no sirve, ¿no? Simplemente le vino a poner un poquito más. Después viene el pacto con el pueblo de Israel, pero ese no anuló ni a Abraham ni a Noé. ¿Okay? Después viene el pacto con David, pero el pacto con David no anula ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Noé. Y entonces después viene el nuevo pacto, que es con Yeshua. Y él no viene, pero ese pacto no anula a David, no anula a Moisés, no anula a Abraham y no anula a Noé, sino es un pacto que es complementario. ¿Ok? Aunque la traducción dice nuevo pacto, y está bien decir nuevo pacto, ¿ok? Algunos le llaman el pacto renovado, ¿ok? Pero no es que aquí había un pacto, no es que en el Antiguo Testamento había un pacto y acá hay otro pacto. No, vemos que en el Antiguo Testamento hay 3 pactos, ¿ok? Y acá viene otro pacto que viene a ser complemento de los otros 3, ¿sale? Muy bien. Bueno. Dijimos que el Mesías, la figura de Mesías, no está diciendo Yeshua, es la figura del Mesías, fue anunciado en todo el Tanaj, ¿verdad? En todo el libro del Tanaj fue anunciado que vendría un ungido, un Mesías, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice en Lucas 24:44? Apúntele y léalo, búsquela ahí. Lucas 24:44 dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¡Wow! Así dice.
Así dice Lucas. ¿Ok? Por eso Yeshua les decía, recuérdese a sus compañeros judíos, fariseos, les decía, bueno, ¿qué ustedes no han leído la ley de Moisés? Yo puedo ver que la leen, pero no la entienden, porque si la entendieran, no me tendrían que preguntar si yo soy el Mesías. Ustedes lo sabrían por las señales que yo hago, por lo que estoy haciendo yo aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? No han visto correctamente la Escritura. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento, Tanaj, se había anunciado lo que se había anunciado a ese Mesías. ¿Ok? Entonces, este nuevo pacto anula a los demás. Ya dijimos que no, definitivamente no. Y vamos a ver qué nos dice Mateo 5, 17. Mateo 5, 17, que nos dice, Yeshua está hablando acerca de la ley de Moisés, y dice, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No piensen que vengo a desechar el Tanaj. No piensen que vengo a desechar las Escrituras. ¿Ok? Dice, no vine para desecharlas, no vine para abrogarlas. ¿Ok? Sino vine para cumplirla. Vine para cumplir todo, para hacer yo el cumplimiento de todo lo que está ahí. Wow. Entonces dice, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod o una tilde. La yod es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo. Dice, ni un trozo de letra de la ley hasta que todo se cumpla. Dice, por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos, aún sea el más pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, mire, no dice enseñe y practique, dice practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué gran lectura, ¿no? Bueno, entonces podemos ver que el pueblo de Israel está esperando al Mesías, Yeshua. Y vamos a ver el punto número 4 y el último. Bueno, tú y yo, usted y yo, ¿cómo nos acercamos al pueblo de Israel? ¿Hasta dónde tenemos que acercarnos? ¿Cómo tenemos que ver al pueblo de Israel? Ya le mostré con los hechos, con la palabra y con algunos otros datos históricos, que los primeros seguidores de Yeshua fueron judíos. Y ellos no abandonaron su judaísmo, ¿ok? Y que después se fueron adhiriendo más y más y más y más personas, ¿ok? Que no eran del pueblo de Israel. Bueno, para empezar, le quiero... ¿por qué Israel? ¿Cuál es la importancia de Israel? ¿Por qué hoy estamos enseñando que mire usted hacia el pueblo de Israel? ¿Por qué tanto énfasis en ese pueblo? Bueno, ¿que no es suficiente tener una bandera de Israel en mi congregación? Bueno, está bien, qué bueno que la tenga, está padrísimo, genial que usted lo tenga, pero va más allá de tener una banderita de Israel en su casa o en su comunidad, va más allá de eso. Mire, Éxodo 19:5 nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿sí? Y guardareis mi pacto, esto es una condición, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es algo que vemos la importancia que Dios le da a ese pueblo de Israel. Entonces Dios está diciendo a Israel que sería ¿qué?
una nación distinta, una nación sacerdotal. Esto es, una nación mediadora entre Dios y las demás naciones. Usando las palabras del maestro Isaac Bonilla, podemos decir que la elección de Israel no es el rechazo del mundo, sino que es el medio para alcanzar al mundo. ¿Ok? Mire, el pacto hecho con Abraham indica exactamente lo mismo. Dios prometió una gran nación descendiente de Abraham. Isaac, Jacob, Israel. Dice, y también prometió que en él y sus simientes, ¿en qué? En Abraham, toda la humanidad sería bendecida, o sea, todas las naciones de la tierra. Las dos promesas han de ser cumplidas, ambas. No puede decir, bueno, ahora voy a bendecir a las naciones y no voy a bendecir a mi pueblo. No, las dos tienen que ser cumplidas, esas dos promesas. La bendición hacia el pueblo de Israel y también hacia las naciones. Ok, podemos ver cómo Dios expresa su fidelidad al pueblo que eligió. Sí, Dios no se ha olvidado de su pueblo de Israel. No, mire, vamos a ver Jeremías 31, del 35 al 37. Estamos viendo cómo nos vamos a acercar al pueblo de Israel, de qué manera. ¿Y por qué a Israel? Bueno, ya le dije, porque ellos son el pueblo escogido por Dios. Dijimos Jeremías 31, del 35 al 37, dice, así dice el Señor, cuyo nombre es el Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca sería mi nación especial. ¿Qué está diciendo? Si el sistema solar no funciona, entonces solamente es la única manera que yo podría desechar a Israel, ¿no? El 37 nos dice, así dice el Señor, nos dice, si se pudiera medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho. Está diciendo, Israel no ha sido el mejor, el pueblo de Israel no ha sido lo que tendría que ser como luz para todas las naciones, pero aún así yo sigo cumpliendo mi pacto con ellos. Él no está desechando de ninguna manera. Esto explica la fidelidad de Dios para con Israel a hoy, 2020. Él sigue siendo fiel con su pueblo de Israel, ya que declara que mientras haya sol, luna y estrellas, podemos estar seguros de que el Eterno no ha desechado a Israel. Asimismo, el apóstol Pablo afirmó en Romanos 11, del 1 al 2. Búsquelo ahí en su Biblia. Romanos 11, 2. Pablo, el que está hablando aquí es Pablo. Él, usted lee en el libro de Hechos, él se presenta y dice, yo soy fariseo de fariseos. Está hablando un judío. Usted le quiere ver un judío ortodoxo, clavado, diría yo. Mire lo que dice esta persona. Que por cierto no abandonó su judaísmo. Pablo dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Dice, yo mismo, Pablo, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él está diciendo, yo soy, y miren, aquí estoy, él no me ha rechazado. Dice, Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿Qué quiere decir? Primero fue y estableció a un pueblo, y dice, no lo ha desechado. Él está hablándole a los que se están adhiriendo al pueblo de Israel. Les está hablando y le está diciendo, hey, ustedes están siendo adheridos a este pueblo, pero no crean que ustedes ahora son o son más. Dice, no, porque entonces así Dios estaría desechando a Israel, y Dios no lo ha desechado. Mírenme a mí. Yo soy fariseo, soy judío, soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí estoy. Dios no ha desechado a su pueblo.
¿Okay? Y bueno, basta con que usted le dé unas leídas a los escritos apostólicos. El mayor número de cartas que vienen ahí son del apóstol Pablo. ¿Okay? Y siguiendo las palabras del maestro Isaac Bonilla, podemos expresar cómo es que el pueblo de Israel ha sido un vehículo de bendición para el mundo. Mire, número 1, Israel ha sido el medio por el cual todas las naciones han recibido revelación escrita de Dios. ¿Cómo está eso? Pues usted tiene una Biblia en donde ya le dije, los escritores de esta Biblia son del pueblo de Israel. De no haber sido por ellos, usted no tenía una Biblia. ¿Ok? ¡Wow! Sí. Número 2. Israel recibió el culto verdadero a Dios y la presencia divina manifestada en el tabernáculo y posteriormente en el templo. ¿Qué quiere decir? Israel les dijo cómo debían servir y adorar al único Dios. A Él les enseñó, les dio la revelación de Él mismo y les dijo, así es como tienen que hacer las cosas para mí. ¿Ok? Tercero, Israel ha transmitido una influencia ética a las demás naciones. ¿Sí? Muy sencillo. Vimos esas 10 palabras, ¿ok? Que son como lo conocen como los 10 mandamientos. Bueno, usted y yo practicamos la mayoría de esos. ¿Ok? Son valores éticos que están ahí, que fueron dados por el pueblo de Israel. Bueno, mire, y aquí quiero hacer una pequeña pausa, si me permite, para que se despabile un poquito. Traigo un regalo para usted, ¿ok? Es un libro que se llama El Judaísmo Universal de Yeshua y sus Apóstoles. ¿Sí? Aquí traigo un regalo para usted, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Ok? El que la responda más rápido ahí en el Facebook, aquí están los administradores del Facebook, está Pastor. El que responda primero, se lo voy a regalar. ¿Ok? Ponga atención a la pregunta. Aquí se lo voy a dejar, lo viene a recoger con su pastor, con el pastor Salvador Rivera. ¿Ok? Aquí a la comunidad León de Judá, lo puede venir a recoger. Ponga atención. Quiero que me escriba rápidamente, no me vaya a hacer un copy-paste de internet, ¿ok? Porque ahí enseguida se va a ver que hizo usted un copy-paste. No, quiero que usted me escriba las 10 palabras que habló Dios en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Escríbamelas así rápido. Le vuelvo a decir, no me haga copy-paste porque se va a notar y ahí queda anulado. ¿Ok? Tienen que ser de su ronco pecho. ¿Ok? Bueno, ya hice ese pequeño espacio. Bueno, entonces, quedamos en el número 3, vamos al número 4 que nos dice, Israel sería el pueblo que daría a luz a un hombre que cumpliría los roles nacionales que Israel recibió, siendo la máxima bendición de Israel para toda la humanidad. Sí, el Mesías que llevó un nombre en la tierra llamado Yeshua. Entonces, ¿cómo nos acercamos a este plan de Dios con el pueblo de Israel? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque estamos viendo que Él es una nación santa, una nación de sacerdotes, una nación escogida. Entonces, ¿cómo me acerco al plan que Dios tiene con el pueblo de Israel? ¿O será que ellos tienen que acercarse a nosotros o nosotros a ellos? ¿Cómo es esto? ¿Usted sabe? Porque muchas veces por ahí se dice, no, es que ellos tienen que convertirse al cristianismo. No, ¿ok? ¿Quién se tiene que acercar a quién? Esto quedó muy claro y lo escribe el apóstol Pablo en Romanos 11, 17 y 18. Hace una alegoría con 2 olivos, uno silvestre y uno natural, ¿ok? Que nos dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, hablando a los no judíos, a los de las naciones que están acercándose a la fe de los judíos en Yeshua, les dice, han sido injertados entre las ramas. Ahora dice, participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo.
Sin embargo, mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, lo deja muy claro. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Wow, no, es que como yo tengo a Yeshua, entonces como ellos no lo tienen, entonces yo soy mejor. No, él te está diciendo aquí, el apóstol Pablo te está diciendo, tú has sido injertado a la fe de Israel a través de Yeshua el Mesías. Eso no te hace superior. Tú estás siendo alimentado de ellos, del pueblo de Israel. ¿Sí? Dice, y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Wow, lo deja clarísimo el apóstol Pablo aquí. Lo deja muy claro. Que nosotros estamos siendo injertados o estamos siendo acercados al plan que Dios tiene para la restauración. ¿Sí? Somos injertados, somos acercados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir al olivo original y de ahí aprender nosotros. ¿Ok? Necesitamos nosotros, usted y yo necesitamos del pueblo de Israel. ¿Qué necesitamos de ellos? Necesitamos la concepción de Dios que Él mismo les reveló a ellos. Sí, Dios les reveló y les dijo, yo soy. ¿Ok? A Él se les reveló de muchas formas, como el proveedor, ¿se acuerda? 40 años en el desierto y no había otra cosa más que maná. Se les reveló como el proveedor, ¿ok? Se les reveló como Sabaoth, como el que está en las batallas con ellos, el Dios de los ejércitos, ¿ok? Se les reveló como el sanador, ¿sí? ¿Se acuerda cuando tuvieron... que habían muchos enfermos y entonces iban con Moisés y le decían, es que nos muerde esta serpiente y todos mueren? Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué Dios le dijo que hiciera? Haz una serpiente de oro, entonces cuando la volteen a ver van a ser sanos, ¿sí? Entonces se les revela como el Dios sanador, que después ya quisieron adorar a esa serpiente de oro, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, entonces Dios les dio a Israel la concepción de quién es Dios, el creador, el infinito, el uno y único, que no hay otro más. Ahí es a donde tenemos que voltear hacia Israel para conocer exactamente quién es Él. ¿Ok? El pueblo de Israel es nuestra raíz. El pueblo de Israel es nuestra raíz a la cual tenemos que acercarnos. Pero ¿cómo nos vamos a acercar? Bueno, usted no se va a ir a vivir a Israel, ¿verdad? Como es que usted dijo, maestro, que tenemos que acercarnos a Israel. Bueno, pues entonces ya me voy a buscar y me voy a ir a vivir a Israel. No, ¿ok? No es así. No estamos hablando de una cuestión física. Estamos hablando que somos injertados de manera espiritual. Sí, de manera espiritual. Pero ¿cómo así? ¿Dónde dice eso? Lea usted Gálatas. Gálatas 3:29 dice, y si ustedes pertenecen al Mesías, si ustedes pertenecen al ungido, dice, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¡Wow! Ahí está la importancia de Israel. Usted y yo tenemos que voltear hacia el Mesías, Yeshua, y entonces seremos ahora descendencia de Abraham, no física, espiritual. Entiéndalo bien, no física, sino espiritual. Y seremos herederos según la promesa. ¿Qué promesa? Usted ya la leyó. La promesa que dice en Abraham, que en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, si usted y yo somos del Mesías Yeshua, entonces tenemos esa promesa para nosotros, para todas las familias de la tierra. Sí, para todas las familias de la tierra. Entonces, no se trata de convertirnos al judaísmo.
no se trata de ahora agarrar la identidad de nuestros hermanos judíos y andar pregonando así por todos lados. No se trata de ahora, bueno, pues yo veo que el hermano judío trae unas cositas colgando aquí que se llama tzitzit, yo también me la voy a poner. No, es que ahora veo que los hermanos judíos usan un talit para predicar, ahora yo lo voy a hacer. No, es que yo ahora veo que los hermanos judíos se dejan la barba hasta acá, no, yo también me la voy a dejar así la barba, porque yo creo que en la barba está la unción. No, hermano, no está ahí. Es que ahora voy a hablar como judío y voy a decir abajum, barajam, y entonces ya nadie le entiende qué está usted diciendo. ¿Ok? No es ahí el asunto. ¿Ok? No se trata de convertirnos al judaísmo. ¿Ok? Y tampoco se trata de que el judío se convierta al cristianismo. No se trata. ¿Ok? Se trata de acercarnos al pueblo judío, sí, a buscar esa raíz, sí, tomar de esa raíz, pero no se trata, le digo, de usurpar la identidad física o lo que caracteriza al pueblo judío. No, definitivamente no. ¿Ok? Entonces, y el judío no se trata de que se convierta al cristianismo, tampoco. Ya usted lo vio y están todos los ejemplos. Los apóstoles, los discípulos de Yeshua eran judíos y ninguno abandonó su judaísmo. Ninguno, ni Pablo, ni Pedro, nadie. ¿Ok? Ellos vivieron como judíos y aun cuando conocieron de Yeshua, siguieron viviendo en su forma que conocían de judaísmo, sí, con todo lo que ello conlleva. Con las prohibiciones que tienen especiales, con su dieta de comida, con todo lo demás. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez más, ¿cómo me acerco al pueblo de Israel? Si ya me estáis diciendo que no tengo que hacer estas cosas, ¿cómo me acerco entonces al pueblo de Israel? Bueno, le voy a decir algo. Esta pregunta, hoy 2020, no es nueva, No es nueva. Tal vez hoy no las estamos haciendo, pero esta pregunta no es nueva. ¿Ok? Esta pregunta, ¿qué cree? Se la hicieron también los apóstoles. Sí, ellos también dijeron. Recuerda que le dije que primeramente los seguidores de Yeshua eran judíos, pero después empezaron a acercar los demás. Y entonces decían los apóstoles, decían, ¿y qué hacemos con estos cuates que quieren venir a la fe de Yeshua? ¿Qué hacemos con ellos? Y entonces Pedro y otros más decían, pues hay que circuncidarlos, hay que convertirlos al judaísmo. Y entonces empezaban a hacer esas cosas. Pero entonces Santiago, Pablo decían, no, ¿cómo creen? Mire, ustedes le quieren poner cargas que ni siquiera ustedes cumplen. Pero si quieres que aquel venga a cumplir lo que tú ni siquiera cumples. ¿Cómo creen? Entonces esta discusión no es nueva. Esta discusión la encuentra usted en su Biblia. ¿Ok? Mire, ¿qué comienza a suceder? Esto está impresionante. Lea usted, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 10, Hechos de los Apóstoles. Permítame un minuto. Ok, Hechos capítulo 10. Mire, le voy a leer. Léalo también usted de tarea en su Biblia. Entonces dice, en Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de una cohorte llamada la Italiana, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas, al pueblo, al pueblo de Israel, y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo a él, que le dijo, Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y aterrorizado, dijo, ¿qué, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas, tu sedacá, subieron por memorial delante de Dios. Envía pues ahora unos varones a Jope y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Posa con cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Y cuando el ángel que le hablaba se fue, llamando a 2 de los criados y a un soldado devoto de los que lo servían constantemente, luego
de explicar todo, les envió a Jope. ¿Qué nos está diciendo aquí? Vamos a seguir con la lectura, pero ¿qué nos está diciendo? Que era Cornelio, que era un centurión romano, que era temeroso de Dios. No le da otro calificativo, dice temeroso de Dios, que dice que era bueno ¿con quién? Con el pueblo judío, que era bueno, que se estaba acercando, que daba sedacá al pueblo judío, que los ayudaba, ¿ok? Y oraba al mismo Dios de los judíos, ¿sale? Hablaba con el mismo Dios, y entonces Dios se le revela ya a Cornelio. Entonces vamos a seguir en el día 9, día 9, en el versículo 9, del capítulo 10, nos dice: al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, y tuvo mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto como un gran lienzo que es descolgado a la tierra por las 4 puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz y dice: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Ahí tenía sus restricciones de comidas ellos. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez: no declares inmundo lo que Dios limpió. Y ocurrió esto 3 veces, y enseguidamente el objeto fue recogido del cielo. Ok. Le quería hablar. Ahí nos vamos a saltar a lo siguiente, que dice: al día siguiente entró en Cesarea, y Cornelio había invitado a sus familiares y amigos íntimos y les estaba esperando. Y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, y postrándose a sus pies lo adoró a Pedro. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, que yo mismo soy un hombre. Aquí ya nos está diciendo algo muy importante, ¿verdad? Dice: y conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está el propósito de la visión que tuvo Pedro. No era de que ya podía comer otra cosa, sino que en ese tiempo, y bueno, y al día de hoy también, un judío no podía entrar a la casa de un no judío. ¿Okay? Pero entonces Pedro escuchó la voz de Dios y le dijo: ve a la casa de Cornelio. Entonces él entró a la casa de Cornelio, a la casa de un no judío y romano. ¿Okay? Entonces dice: por tanto, al ser llamado vine sin vacilar. Así que preguntó: ¿por qué causa me llamaste? Y Cornelio dijo: hace 4 días estaba orando en mi casa a esta hora, la novena, y he aquí un varón con vestidura resplandeciente se presentó delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración fue oída y tu sedacá fueron recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope e invita a Simón, quien es llamado Pedro. Este está hospedado con cierto Simón, un curtidor, junto al mar. Así que enseguida envié a ti y tú hiciste venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, del que teme a Dios, del que es temeroso de Dios. Dice: y hace justicia, que quiere decir que es dadivoso. ¿Ok? Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Yeshua el Mesías. Él es el Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que prometió Juan, respecto a Yeshua de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este estuvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos. Bueno, lea usted todo el libro, el capítulo 10 de Hechos. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Un no judío es lleno del Espíritu. Sí, terminan hablando en lenguas. Sí, terminan hablando en lenguas. Esto está tremendo. No, terminan hablando en lenguas. Y entonces Pedro, que él hablaba a puro judío, decía: ¿cómo es posible? Él no es judío y está siendo lleno del Espíritu de Dios, y yo lo estoy viendo. Ese no fue el único caso. Empezaron a haber más casos en los cuales se multiplicaba, y los que no eran judíos estaban siendo llenos del mismo Espíritu que estaba sobre Yeshua, el mismo Espíritu que fue derramado sobre los judíos en Hechos 2. Sí,
En este punto, los judíos decían, es que el Espíritu es solamente para los judíos. Él es derramado solamente para nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos. Pero, ¡oh, sorpresa! Personas no judías de otras naciones estaban siendo tocados por el mismo Espíritu que estaba sobre Yeshua y sobre todos los judíos. ¡Qué impresión! Y esto fue creciendo una y otra vez más, hasta que vamos a saltar ahí al libro de Hechos en el capítulo 15. ¿Ok? ¡Wow! Esto está impresionante. Todo mundo opinaba. ¿Ok? Los apóstoles discuten qué hacer con los seguidores de Yeshua de origen no judío. Se comienza a ver una discusión, ¿sí? Vamos a leer Hechos 15. Deme un minuto, déjeme lo leo de acá de mi Biblia. Hechos capítulo 15. Está impresionante esto, hermanos, ¿eh? Esto está impresionante. Vemos que esa discusión, que tal vez el día de hoy decimos, pero ¿cómo me acerco a Israel? ¿Pero cómo? Bueno, eso mismo está sucediendo aquí, ¿ok? Dice Hechos capítulo 15, dice, pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos, si no sois circuncidados conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. ¿Eh? ¿Cómo está eso? Y cuando surgió una discordia y una controversia, nos dice aquí, no pequeña, o sea, ya era una discusión de tamaño gigante. Dice, de parte de Pablo y Bernabé contra ellos, dispusieron que subieran a Jerusalén Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para hablar acerca de esta cuestión. Ellos entonces, encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, de los que no eran judíos, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿A quién se convirtieron esos que no eran judíos? ¿A quién se convertían? Se convertían a la fe de los judíos en Yeshua. ¿Ok? Ellos se convertían hacia allá. Pero entonces, ¿qué pasaba aquí el asunto? Ok, ellos quieren ser parte de nuestra fe. Hey, entonces te tienes que circuncidar de acuerdo a la ley de Moisés y tienes que entonces convertirte en judío. Si no, entonces no serás salvo. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan fuerte! Claro, era incorrecto. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque también el mismo pueblo era celoso. Decía, oye, yo llevo toda mi ascendencia ha guardado la ley, y llega un cuate que ayer estaba adorando a sus ídolos y ahora quiere acercarse a la fe del Mesías Yeshua. No, tiene que pasar por esto y poniéndoles trabas. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Entonces, por eso es que van con Pablo y dicen, a ver, vamos a arreglar este asunto. Aquí hay una controversia importante, vamos a arreglarlo. Entonces, en el versículo 4 nos dice, al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, se informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. ¿Con quiénes? Con los gentiles, con los creyentes en Yeshua de origen no judío. Pero algunos que habían creído en la secta de los fariseos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos sin mandar que guarden toda la ley de Moisés. Esa fue la respuesta, ¿ok? Y mire lo que dice, y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Entonces toma la palabra Pedro y dice, después de mucha discusión se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran, o la palabra de Dios, y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a quien a favor de ellos, dándoles el Espíritu de Dios de igual manera que a nosotros. Y nada distinguió entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué quiere decir? Dios no hizo división entre el judío y el no judío para derramar de su espíritu. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndoles sobre
la cerviz o sobre su espalda de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Miren eso. ¿Por qué les quieren mandar a hacer cosas que ni nosotros hemos podido lograr hacer? Porque ellos lo van a hacer. No tienten a Dios. Antes bien, mediante la gracia de nuestro Señor Yeshua, creemos ser salvos de igual modo que ellos. ¡Wow! Miren, entonces toda la asamblea guardó silencio y oían a Bernabé y a Pablo diciendo cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Dios por medio de los que no eran judíos y se estaban acercando a la fe de ellos, a la fe de Israel. Esto está impresionante. Muchísima gente se acerca y no saben qué hacer con ellos porque ellos quieren acercarse. Y entonces les empiezan a poner yugos. No, hermano, mire, si usted se quiere acercar a esto y entonces se encuentra alguien que le dice, no, y ahora tiene usted que obedecer toda la Torah, y ahora tiene que hacer esto, y tiene que dejar de comer esto, y tiene que hacer esto, aléjese inmediatamente y cuénteselo a su pastor. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, mire, vamos en el versículo 13. Dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, varones, hermanos, oídme. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los no judíos para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Oh, mire, entonces, ¿no fue nuevo? No, Dios ya había dicho que iba también a tomar de las naciones, de los no judíos, para que del no judío y del judío se formara un solo pueblo, pero no un pueblo físico, un pueblo espiritual. Entonces, ¿qué nos dice aquí en el versículo 16? Después de estas cosas, volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y volveré a levantarlo, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos, miren lo que dice aquí, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esto ya era el plan divino. Usted y yo estábamos ahí en ese plan divino. Todo aquel que invocara mi nombre, todo aquel que fuera, ¿qué? Temeroso de Dios. ¿Sí? Esto está en... Si usted lo quiere ver, está esto en Amós 9, del 11 al 12. Dice, para que busquen al Señor el resto de la humanidad, las naciones, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Entonces dice, por lo tanto, yo considero, ¿sí?, porque él es una autoridad, no es cualquier cuate que se levantó a decir, bueno, pues mire, vamos a hacer esto, aquello. No, él era un hombre con autoridad, tenía una autoridad de parte del judío que no creía en Yeshua, y era una autoridad también del judío que creía en Yeshua. Él tenía una voz de autoridad. Por eso dice, por lo tanto, yo considero con autoridad de juez que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos, a los gentiles que son temerosos de Dios, que se convierten al Dios de Israel, no que se convierten a otra cosa, que se convierten al Dios de Israel. ¿Ok? Dice, sino escríbeles también que se abstengan, y entonces les da ahí unos no le quiero llamar mandatos, ¿ok? Les da unas cosas básicas, ¿ok? Les dice entonces, absténganse de lo que está dado a los ídolos, absténgase de la fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Dice, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad sus predicadores, puesto que es leído en las sinagogas cada día de reposo. ¿Qué quiere decir? No les pongan un yugo que ni ustedes mismos han podido cargar. ¿Qué les está diciendo? Esto no es una imposición, no le impongan nada
a esos nuevos creyentes, a esos creyentes en la fe de nosotros, no les imponga nada. Solamente les dice, y por ahí hay una diapositiva que dice: dejen la idolatría, dejen el politeísmo, dejen de decir: es que tengo el Dios de la prosperidad, tengo el Dios de la comida, tengo el Dios de la belleza, tengo el Dios del amor. ¿Ok? No, hay un solo Dios. Le dice: hagan a un lado toda la idolatría. ¿Ok? Absténgase de las relaciones sexuales ilícitas. ¿Ok? De la fornicación, absténgase de eso. Eso sí se lo está diciendo ahí. Dice: y de lo estrangulado y de la sangre. Si tiene dudas de esto, después lo platicamos. ¿Ok? No nos podemos meter en tanto ahorita. Entonces, ¿qué les está diciendo a los creyentes como usted y yo, que no somos judíos, ¿verdad? ¿Así? No somos judíos. ¿Ok? Les está diciendo: no hay una imposición, hay una invitación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Te invito. Si quieres, adelante. Lo puedes hacer. El que está obligado soy yo, dice el judío. Los judíos creyentes de Yeshua dicen: nosotros sí estamos obligados, pero tú no estás obligado a nada. Pero si quieres acercarte, acércate, está bien, nosotros te vamos a enseñar, ¿ok? Pero no es algo obligante, ¿ok? Es una invitación. Entonces, ¿hasta dónde yo debo cumplir la palabra dada al pueblo de Israel, a los judíos? ¿Debo obedecer todos los mandamientos? ¿Tengo que? No, usted no tiene que. Recuerde, usted es salvo a través de Yeshua. Y aquí en esta tierra, usted y yo somos apartados, somos purificados. ¿Cómo usted va a ser purificado en esta tierra? Tiene que purificar sus pensamientos, tiene que purificar su corazón y por lo tanto tiene que purificar sus acciones. ¿Y cómo las va a purificar? A través de lo que está escrito, a través de la palabra. La palabra es agua viva, la palabra es agua que le va a limpiar a usted de todos esos pensamientos erróneos, de esos pensamientos de maldad, de esos pensamientos de robar, de esos pensamientos de fornicación, de esos pensamientos de adulterio. Sí, la palabra lo va a limpiar, lo va a santificar, lo va a apartar. ¿Ok? Entonces, al igual que el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, para después darles la instrucción para caminar de manera justa o justamente delante de Dios, así también nosotros, cuando somos liberados del yugo del pecado a través de Yeshua el Mesías, a través de su sacrificio, nacemos de nuevo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Ante los ojos de Dios ya no hay pecado atrás. Ante Él está viendo al Mesías Yeshua en nosotros. Tenemos una nueva vida, pero nuestra naturaleza pecaminosa ahí está, las influencias de nuestra vida siguen estando ahí. Entonces Él nos da instrucciones. ¿Para qué? Para que te purifiques en esta tierra, para que te santifiques en esta tierra. ¿Ok? Entonces dice que nacemos de nuevo por los méritos y el nombre de Yeshua el Mesías. Entonces necesitamos la instrucción o las palabras de Dios, los mandamientos de Dios para caminar justamente delante de los ojos de Dios. Sí, esa sabiduría está ahí en el Tanaj, está ahí en el Pentateuco, en la Torah, en la instrucción, para que usted no erre en su vida, para que usted dé al blanco, sus pasos sean firmes, no esté nadando. ¿Ok? Entonces, Yeshua, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el sacrificio perfecto que nos acerca el Padre, el camino, la verdad y la vida, es el fundamento y la piedra angular de judíos y de no judíos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Acerquémonos al pueblo de Israel para entender claramente quién es Dios, quién es el Mesías Yeshua, cuáles son las funciones por las cuales Él fue dado al pueblo de Israel primeramente y después a las naciones. Acerquémonos de esa manera a Israel. Acerquémonos sin usurpar su identidad. Acerquémonos y acerquémonos confiadamente. Mire, a través del tiempo, las palabras de Yeshua han sido en cierta forma malinterpretadas. ¿Por qué? Porque, como yo se lo dije a usted hace un rato, usted
está aprendiendo de Dios, usted ha nacido de nuevo, tal vez usted no tenía una concepción de Dios ni de nada, tal vez usted decía, si yo no soy malo, yo no he matado a nadie, tal vez usted decía algo como eso, yo no soy malo, malo el que mata, malo el que roba, malo el que hace otras cosas, no, yo no soy malo, no, ¿cómo crees? Pues yo nada más me echo mis copitas de vez en cuando y ya, no pasa nada, no, yo no soy malo, ok, ok. Tal vez usted no tenía una concepción de Dios, tal vez usted no tenía una concepción de lo que es pecado. Ya dijimos que de acuerdo a la primera carta de Juan nos dice que pecado es transgredir la palabra de Dios, transgredir la ley de Dios, transgredir la instrucción de Dios. Pero entonces cuando usted conoce de Dios, no sé cómo haya sido su encuentro con Dios, que fue a través de Jesús, de Yeshua, entonces tal vez usted empezó a leer de aquí, Mateo, Marcos, Lucas, dijo, wow, tengo promesas, wow, qué impresionante. Pero ¿sabe qué? Si usted no leyó primero esto, usted está malinterpretando de alguna manera estas palabras. ¿Y qué nos habla Yeshua? Yeshua no habló otra cosa más que lo que está aquí en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Él no habló otra cosa, Él no vino a hablar nada nuevo, ¿ok? Nada. ¿Se recuerda en Juan que dice? Hey, yo digo lo que mi Padre dice. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Usted la va a encontrar aquí, en los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí va a encontrar la palabra. ¿Ok? Entonces, Yeshua no vino a decir nada nuevo. Él vino a recordar la palabra. Y no la podía decir tan directa, por eso usaba parábolas, para que lo entendiera y que decía, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Ok? Entonces, si usted acaba de comenzar su camino, su caminar en el camino de Dios, yo le recomiendo, déle una mirada desde Génesis hasta todo, ¿ok? Y las dudas que tenga, pregúntele a su pastor. En verdad, él es una persona que busca constantemente a Dios, ¿ok? Y le podrá dar una respuesta, ¿ok? Primeramente, sí, claro, busque a Dios, no vaya con su rabino Google, ¿ok? Ni con el pastor Google, ni con el apóstol Google, ¿ok? Vaya primeramente a su palabra y las dudas que tenga, venga con su pastor, ¿ok? Entonces, mire, ¿qué ha pasado? A través del tiempo, a través de cuando comenzó ese divorcio entre el judaísmo y el cristianismo, los primeros cristianos que eran seguidores de Yeshua, ¿okay? A partir de ese momento se le empezó a quitar las vestiduras a Yeshua, se le empezaron a quitar las vestiduras de judío, se le empezaron a quitar esas vestiduras de decir, no, él iba en contra del día de reposo, él iba en contra de los fariseos, él mira, les dijo a los fariseos sepulcros blanqueados, mira, él estaba diciendo que todos los fariseos estaban mal. No, ya le dije que Yeshua está más identificado dentro del fariseísmo, dentro de los fariseos. Pablo mismo era fariseo y lo dice claramente en el libro de Hechos, ¿ok? Entonces, a Yeshua se le fue quitando las vestiduras de judío, se le fue quitando la vestidura de que él era el cumplimiento de lo que estaba en todo el Tanaj, y se le fueron poniendo otro tipo de vestiduras que no le corresponden, que no le han correspondido. Y esto, mire, en el libro de Génesis nos hace una sombra de lo que le pasó a José. Es una sombra de Yeshua. ¿Qué pasó con José? ¿Se acuerda? El más joven de los hijos de Jacob, de Israel, que tenía visiones y sueños y que terminó siendo esclavo, pero que al final se levantó como el gran gobernador de Egipto en ese tiempo. Él, cuando sus hermanos van a Egipto en busca de comida, ¿qué pasó con sus hermanos? Sus hermanos no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque tenía otras vestiduras, tenía las vestiduras de egipcio. No lo reconocieron y él estaba ahí con ellos, él habló con ellos y no le reconocieron. Esta es una sombra de lo que está pasando con Yeshua.
Ok, Yeshua hoy tiene otras vestiduras. Hoy el mundo le ha puesto otras vestiduras. Entonces por eso cuando usted le dice a un judío que Jesús es el Mesías, te dice no, Él no es. Claro, porque tiene otras vestiduras. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer José? Juntó a todos sus hermanos. ¿Se acuerda? Los juntó a todos, hizo un banquete. ¿Y qué hizo José? Se quitó las vestiduras de egipcio y dijo, yo soy su hermano, yo soy su hermano. Y sus hermanos que habían estado con él no lo creían. Y al final dijeron, sí, él es nuestro hermano, tú eres José, sí, tú eres. Fue revelado ahí. José mismo se reveló, se tuvo que quitar esas vestiduras. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Yeshua se está quitando esas vestiduras que el mundo le puso. Y está poniendo y está dejándose ver como sus vestiduras correctas. Las vestiduras de un judío que nació como judío, que murió como judío y que regresará como judío. Sí, así es. Y que nos dice, regresa, que nos dice, mira hacia el pueblo de Israel, aprende de mi pueblo. Yeshua dice, aprende de mi pueblo. A ellos les fue entregado la palabra, por ellos tienes hoy una Biblia. Entonces, esas son las vestiduras. ¿Y se acuerda usted de los hijos de José? ¿Se acuerda usted que le dije que él tuvo 2 hijos en Egipto, que fueron Efraín y Manasés? ¿Se acuerda de ellos? Bueno, ¿qué pasa? Ellos no eran, si podemos decir, ellos no nacieron en Israel, ellos nacieron en Egipto. Pero ¿qué pasa cuando son presentados con Jacob, con Israel, con el padre de José? ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerda usted? Jacob, Israel, los acepta como sus propios hijos, a los hijos de José, a los que fueron concebidos en Egipto, los acepta y los toma como sus hijos. Así nosotros, como naciones de este mundo, vamos y nos acercamos a Israel. Y entonces el Padre, Dios Todopoderoso, a través de Yeshua, ¿qué hace? Él nos adopta y nos dice, ahora conozco, eres temeroso de Dios. Y nos toma como sus hijos. No para hacer un movimiento aparte, sino para ser hijos del Dios vivo a través de Yeshua, el Mesías de Israel. ¡Wow! Acérquese usted al pueblo de Israel, pero no vaya usted, no caiga, por favor, le vuelvo a decir, no caiga en el error como muchos han caído. De que esto van y lo buscan en YouTube, lo buscan en Google y de repente se va a encontrar unas cosas un poco extrañas. ¿Ok? Crezca junto con su pastor, crezca con sus hermanos de la comunidad León de Judá, crezca en este entendimiento. Crea, esto no es para formar un movimiento aparte, no, Señor, no. Dice su palabra, el que fue llamado incircunciso, siga incircunciso. ¿Qué quiere decir? El que fue llamado de las otras naciones, que se quede así. Y si tú fuiste llamado judío, quédate como judío, punto. ¿Ok? Nosotros tenemos que buscar ahí la sabiduría. Y con esto terminamos esta sesión, con eso terminamos este discipulado. Yo le quiero hacer un llamado antes de terminar. Mire, yo sé, tal vez usted es la primera vez que escucha una información como esta, o tal vez es la primera, alguien le pasó este link y se lo pasó a usted y dice, wow, ¿qué está diciendo esta persona? ¿Qué está diciendo este muchacho? Me he hecho flores yo solito. ¿Qué está diciendo esta persona? Mire, le quiero decir lo siguiente, tal vez usted ya lleva tiempo en una comunidad, en una iglesia, pero dentro de usted dice, híjole, algo me falta, algo, siento que necesito algo más. Mire, eso que usted está sintiendo en su corazón es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que le está llamando a usted y le está trayendo convicción de pecado aquí en su corazón, que le está diciendo, mis caminos no han sido los más correctos.
tengo que regresar, tengo que ir a algún lado. Y Él está diciendo, la voz de Él está diciendo, regresa a mí, regresa a tu Dios, regresa a tu Creador. Por muchos años has estado lejos, apartado, haciendo lo que mejor te parece, sin nada, que no te has dejado dirigir por nadie. Dices, yo puedo hacer mi vida solo, yo no necesito a nadie. Ok, te quiero decir algo, eso que sientes en tu corazón, es Él llamándote a ti. Él diciéndote, mira, hijo, he visto tu oración, he visto que te sientes insatisfecho, he visto que necesitas, que has estado solo, que has visto las noticias de lo que sucede en el mundo y estás triste. Él te está diciendo, hey, he escuchado tu oración y quiero entrar a tu vida. Si tú sientes eso, yo sé que muchos ahí tienen algo aquí dentro y están brotando lágrimas de tus ojos. Yo lo sé, sí, yo lo sé, yo he sentido eso. Yo hace años, hace como 10 años, yo sentí eso y dije, Señor, perdóname, me alejé muchos años de ti. Si me das la oportunidad, quiero servirte. ¿Y qué cree? Él escuchó mi voz, Él escuchó mi clamor. Y yo hoy puedo compartir con usted estas cosas. Así que si usted siente eso, ahí en donde está usted, yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Y que ahí donde esté, su voz tiene poder. Su voz va a llegar hasta los cielos. Su voz va a llegar hasta el trono celestial y va a decir, Él está buscándome con todo su corazón. Y Él va a responder, Él va a mandar un ángel, Él le va a mandar ayuda. Así que yo le quiero invitar a que si usted quiere retornar a Dios, usted quiere retornar a su Creador, yo le voy a invitar a que usted haga una oración. Sí, que usted hable con Dios. Él está ahí, Él está escuchando. Él planeó todo esto para que hoy usted hiciera esta oración. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos y haga una oración conmigo. ¿Para qué? Para decirle a Él, Señor, Dios, me arrepiento. Así como ese llamado que hizo Yeshua cuando Él fue bautizado, y entonces Él dijo, arrepiéntanse, hagan teshuvah, retornen a su Dios. Es la misma voz que estaban diciendo que dijeron todos los profetas. Retorna a Dios, retorna a tu Creador. Ese hueco es porque te hace falta tu Creador en tu vida. ¿Y cómo puedes llegar a tu Creador? Él dijo, únicamente a través del sacrificio de Yeshua, a través del sacrificio de su propio Hijo. Y tenía que ser un sacrificio perfecto. Yeshua no fue obligado, Yeshua quiso hacer ese sacrificio por ti y por mí, no por las naciones, lo quiso hacer por ti ese sacrificio. Y sabía que tú estabas en un lugar lejano, que estabas en Toluca, en México, en Guerrero, en China, ¿ok? Y ese sacrificio lo hizo por ti, porque por tus propios méritos, hermano, perdón, pero no vas a poder alcanzar y llegar a nada. Es solamente cuando reconozcas el sacrificio de Yeshua, el Mesías, sí, el Mesías de Israel, lo reconozcas y digas, yo creo en ese sacrificio y a través de él, ¿qué crees? Te voy a dar una gran noticia, serás simiente de Abraham y todas las promesas te van a alcanzar. Serás hijo de Dios. Ahora ya no serás extranjero, ya no serás alguien desconocido para tu Dios, serás ahora hijo de Dios. Así que te voy a invitar a que hagas una oración muy cortita, ¿ok? Así que cierra tus ojos y di conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que me he alejado de ti gran parte de mi vida, que no he querido saber de mi Creador. Pero hoy yo sé que tú me estás hablando. Hoy yo sé que tú dispusiste todo para que hoy tú me hablaras. Gracias por hablar a mi corazón. Yo te pido que hoy me hagas una nueva criatura. Hoy reconozco el sacrificio perfecto de tu Hijo. Hoy reconozco el sacrificio perfecto de Yeshua, el Mesías de Israel.
y que hoy alcanzo vida eterna a través de su sacrificio. Te pido que me perdones y que me ayudes a caminar y a vivir una vida recta delante de ti. En el nombre de tu Hijo amado, hoy te lo pido. Amén. Amén. Wow. Yo sé que algo está pasando en tu vida. ¿Ok? Yo sé que está pasando algo en tu vida. Y yo te puedo asegurar también que si tú hoy estás enfermo, no sé qué enfermedad tengas, yo no sé qué enfermedad tienes el día de hoy o qué estás sufriendo, hoy pide al Padre, pídele a Él a través de su Hijo, pídele y dile: Padre, a través del sacrificio de tu Hijo, yo te pido que hoy me sanes, te pido que sanes mi cuerpo. Tal vez tu cuerpo está dañado porque no has cuidado tu forma de comer. Así que, bueno, hoy Él te sana y te dice: cambia tu manera de comer. ¿Ok? Tal vez tienes problemas en tus finanzas. Sí, Él te dice: yo voy a restaurar tus finanzas. Sí, pero Él te dice: pero ayuda al que no tiene, porque hay personas en peor estado que el tuyo. Ayuda al pobre, al necesitado, a la huérfana. ¿Ok? Y conéctate con el pastor de aquí, de esta comunidad, con el pastor Salvador. Conéctate con él para que él, para que él te encamine. Déjate guiar para que conozcas a tu Dios, para que te dejes encaminar por él. Su palabra nos dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Déjate guiar por Dios, déjate guiar por el Dios de Israel, déjate guiar por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob a través de Yeshua, el Mesías. Así que el fundamento, concluyo con esto, el fundamento de nuestra fe es el Mesías Yeshua, el Mesías de Israel, en el cual tenemos perdón de nuestros pecados y no hay otra manera de llegar al Padre sino a través de Yeshua, su Hijo. Amén. Que se haya sido de bendición estas clases. Oro al Padre para que esto haya sido de bendición para su vida. No sé, perdón, pero hay una persona de nombre Raúl. No sé, hay una persona de nombre Raúl que está escuchando esto. El Señor te ha buscado por mucho tiempo. Hoy lo has encontrado. Sigue ese camino, sigue el caminar. Escucha lo que el Señor te ha hablado. ¿Ok? ¿Sale? Busca ayuda en alguien, ¿ok? ¿Sale? Busca ayuda en un pastor, conéctate, ¿ok? Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Repasen sus apuntes. Hasta pronto. Bye bye. Muchas gracias al maestro Javier por esta excelente enseñanza y hemos llegado al final de este bloque de 4 sesiones en el que concluimos viendo, reconociendo, entendiendo el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe que es Jesucristo, que es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Espero que hayas tenido un encuentro personal con Cristo. Espero que estas sesiones hayan enriquecido tu conocimiento, tu comprensión, que lleguen a lo más profundo de tu alma para que conozcas el origen verdadero de nuestra fe. Hoy, con esto terminamos. Prácticamente estamos cerrando el año. Mañana tenemos todavía el miércoles. Mañana oración, el miércoles intercesión. Estamos en la recta final y no dejaremos de insistirte en que pongas en manos del Señor lo que resta de tu año 2020, en que agradezcas al Eterno, al Creador, todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha amado durante este año 2020 y que prepares el terreno a través del agradecimiento para que entres a un año 2021 de forma maravillosa, de forma gloriosa, para que te prepares para recibir todas las bendiciones que puede el Señor
darte. Recuerda que Él puede, recuerda que Él quiere, que tiene un propósito para todo lo que hace. Pero Él dice, a veces no reciben, porque no saben pedir. No piden, pide y os dará, toca y se te abrirá. Así que yo te invito a que no te desconectes, faltan 2 ejercicios, faltan 2 eventos más aquí en la iglesia. No te desconectes, estate al pendiente, participe en ellos para que cierres con broche de oro este año y lo empecemos inmediatamente poniéndolo en manos de nuestro Maestro Jesucristo. Que tengas una excelente noche y gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales, comparte con tus amigos y familiares y déjanos tus comentarios. Diariamente estamos subiendo contenido para bendecirte y darte a conocer todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Esperamos verte pronto en nuestras reuniones presenciales. León de Judá, Ministerios de Transformación.